Muchas gracias. Buenos días con todos. Como siempre es un gusto estar en este ambiente. Como bien mencionó el doctor Cabezas, años que nos venimos reuniendo. De hecho, muchas de las cosas que voy a conversar ahora las he dicho en dos o tres reuniones previas, donde algunas de las malas prácticas se empezaban a sospechar, luego las hemos confirmado. Y la idea es, en mi caso, dar algunos información para luego la discusión que nos toca y nos han planteado para este momento de la tarde. Como siempre, saludo que el INS tenga el liderazgo con la revista Peruana Misión Experimental y Salud Pública de reunir a los editores de revistas biomédicas. Y de hecho, ya en organización de instituciones, anteriormente hubo la PECI, la Asociación Peruana de Editores Científicos, que tuvo un tiempo de vigencia y medio falleció. Tuvo un comité y luego no se renovó. Luego de eso se crearon estas reuniones de editores de revistas biomédicas, pero nos hemos reunido cada año justamente a raíz de la inquietud de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, más no hemos consolidado una agenda de trabajo y parte del plan es poder tener estos puntos y poder acompañarnos en el difícil trabajo de ser editor. Eh, la siguiente, por favor. Perfecto. Aquí lo primero de lo que me plantearon era tener una mirada o un mapa general de cómo están las revistas biomédicas en el Perú. Nosotros tenemos a la fecha 11 revistas médicas, una revista odontológica y una revista veterinaria, y adicionalmente tenemos dos revistas en psicología, indexadas en Scopus. Tuvimos el año pasado dos revistas en Q2, tanto la revista del INS como Acta Médica Peruana fueron Q2, pero cuando se pasó el efecto COVID, bajamos nuestros indicadores y actualmente tenemos revistas en Q3 y en Q4. Hay otras revistas peruanas de otros campos de conocimiento que sí son Q1. Tenemos, sobre todo en el área de sociales y comunicaciones, tenemos revistas que logran ser Q1, incluso una revista de comunicación es top 10% dentro, digamos, de las revistas de excelencia en. Entonces, sí hay, somos cerca de 35 revistas peruanas en Scopus. La primera fue la revista El INS en el año 2009 y en ese camino hemos ido subiendo y subiendo y subiendo. Tiene que ver con el crecimiento de la investigación, con una mayor preocupación de indicadores vinculados con investigación en el país, eh, y la expectativa es que sigan subiendo revistas con mayor calidad. La mayoría de revistas son editadas por universidades. Tenemos dos revistas de institutos públicos, la del INS, que en cierta forma es la pionera y la que nos reúne y la que ha venido trabajando más fuertemente. Y la otra de instituto público es Archivos Peruanos de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del INCOR. Luego tenemos revistas de colegio profesional del Colegio Médico. Tenemos una revista de un cuerpo médico, que este es de Chiclayo. Tenemos dos de sociedades, Gastro y Gineco, y el resto son de universidades. Otro punto, probablemente para los que todavía no están indexados, es cuánto tiempo nos demoramos. La revista que más rápido se indexó fue la revista, la más nueva, la de Archivos Peruanos de Cardiología, que se indexa al cuarto año. Las demás revistas han demorado más de 14 años y en promedio estamos a cerca de 25 años desde que se crearon. Obviamente tiene que ver con que muchas de estas revistas existían antes de que exista Scopus, ¿no? Entonces, pero en promedio y por experiencia nos demoramos unos 5 a 6 años en indexar una revista. Experiencia con Acta Médica Peruana, con la revista del INS y con varias nos hemos demorado entre 5 o 6 años desde que tomamos la decisión en indexarnos. Porque probablemente cuando queríamos desindexarnos todavía no estábamos al día, nos faltaban mejorar procesos y demás. Entonces, eso es bueno saberlo porque, sobre todo por las expectativas, pasa mucho en las sociedades, le dicen, sociedades que tienen una gestión de 2 años, dicen queremos indexarnos y tienen la desesperación en que logren y lo que nos pasa es que cambian de gestión, la nueva gestión cambia el equipo editorial y eso se pierde. Y algo que también es persistente en esto es que absolutamente en todos los equipos que han logrado la indización de su revista son equipos que han persistido en el tiempo. Y casi todos nos conocemos. Entonces, si uno piensa en cada revista, sabe del grupo de editores que estuvo años de años trabajando allí. No se va a indexar una revista que tenga cambios y cambios continuos. Los grupos editoriales
Por ejemplo, con la revista del INS tenemos ¿desde cuándo con el Doctor Sueño? 98, 2002, que por ahí entré yo, 2004 entré yo, 2005. Y de ahí todo el equipo, más hemos sumado talento que se haya ido. Y eso pasa con casi todas las revistas. Y casi todas las revistas tienen como que un nombre de quien logró trabajar persistentemente por el tiempo. Entonces, algo que también le digo cuando varias sociedades me preguntan, quiero crear mi revista, la respuesta es la misma. Sepan que es un trabajo duro, a largo plazo. Vamos a discutir los problemas que hay, pero también es importante saber que somos un medio de comunicación que permite que esa ciencia que se necesita para tomar decisiones la estamos publicando nosotros. Y eso es importante también. O sea, tenemos un rol relevante en la sociedad y en la generación de conocimiento local también. Pero existen riesgos después de la indización y creo que la mayoría de revistas indexadas lo estamos viendo. Uno es que automáticamente logras indizarte, empiezan a llegar una gran cantidad de artículos, pero no necesariamente los que queremos. O sea, nos pasa en que empiezan a llegar muchos artículos de mala calidad, sobre todo nos empiezan a llegar y nos alegramos cuando nos empiezan a mandar cosas de Asia, de África, de Europa, pero lo que nos llegan probablemente son fábricas de manuscritos. Y eso es mucho de lo que pasa. Entonces eso hay que tener cuidado, no emocionarnos por lo que llegue de fuera, no necesariamente significa que sea mejor que lo que tenemos acá. También hay esta emoción por publicar en varias universidades o grupos jóvenes donde ni siquiera saben leer las normas para los autores. Entonces eso nos aumenta más bien el trabajo del tiempo editorial, ¿no? Y es algo que nos ha pasado en la mayoría de revistas. El volumen de artículos que llegan es mucho mayor a las capacidades iniciales del equipo. Y el otro punto que vamos a ver es que a las capacidades de los revisores que tenemos. Y casi los revisores que tenemos en todas las revistas biomédicas suelen ser los mismos y ya están saturados de nosotros también, ¿no? Unos mismos que estamos. Entonces, ahí hay un problema importante que tenemos las revistas ya indizadas. El volumen es grande. Claro, para las no indizadas el problema es que ni siquiera me conocen, cómo van a apostar por una revista no indexada. Entonces, eso es parte del problema, ¿no? Ya algo más grave es lo que viene pasando también. Una vez que la revista se indexa, te llegan correos, y vamos a mostrar algunos donde te quieren comprar la revista, le llegan correos a los editores donde quieren comprar al editor, es decir, te dicen te pago $300 para que me cites una cantidad de artículos por cada artículo publicado, o secuestran la revista. Una revista aparece con el mismo nombre de tu revista, con algo cambiado, y tratan de que lo que jale Scopus ya no jale tu revista, sino jale la nueva web. Todo eso existe y hay que tener vigilancia. De hecho, le pasó a Anales de la Facultad de Medicina, donde había una revista uruguaya que estaba usurpando su indexación para subir todo su contenido en Scopus, que era la revista de la Facultad de Medicina, pero de la Universidad de la República en Uruguay. Presiones inadecuadas. Claro, como ahora estoy indexado y no me ha apoyado la institución nunca, ahora que me indexé, ahora sí quiero y te voy a apoyar, pero déjame publicar ahí. Eso también pasa. Entonces, lo digo en contextos, no digo en nadie en particular, pero eso pasa. De hecho, lo que más nos ha pasado en el INS es que cada vez que entraba una nueva gestión quería intervenir y todo el equipo en pleno siempre ha sabido responder en conjunto. Varias veces hemos medio renunciado en pleno cuando ha querido algún ministro querer hacer alguna cosa con la revista. Entonces, esas son parte de las fortalezas del equipo también, ¿no? Otro contexto, el escenario biomédico, al igual que en las universidades, sí, no he traído el gráfico de universidades, pero en universidades tenemos tres tipos de universidades: públicas, asociativas y societarias. En el año 2010, las societarias o llamadas con fines de lucro no representaban ni el 2% de la población peruana. Hoy, las societarias representan cerca del 40% y es el grupo de universidades que más publica en el Perú. A nivel de medicina, vemos también un cambio de los actores. Cayetano en medicina sigue siendo la primera, pero hay un cambio donde hasta el 2021 era San Marcos, ya superó Científica del Sur a San Marcos en ese rubro. San Marcos está tercera. Hay algunas que antes eran más fuertes, UPC San Martín, ahora han sido desplazadas por USIL, Continental, UCB y ya más abajo San Martín y UPC. Y otras más tradicionales como Ricardo Palma o las públicas de provincia no aparecen. Entonces, el escenario ha cambiado. Los grupos de investigación se han diversificado. Entonces también es bueno saberlo dónde están nuestros potenciales autores también.
El gran problema que me empezaron a tocar era las fábricas de manuscrito. ¿Qué son las fábricas de manuscrito? Son empresas dedicadas a cometer fraude científico, que, digamos, en una evolución rápida, por lo menos en Perú, empezaron vendiendo tesis que probablemente nosotros hemos visto desde estudiantes en las puertas de las universidades donde dice se venden tesis, que luego pasaron a venderlas en forma virtual. Luego aprendieron, cuando hubo lo de Monje Rosborowski, a que podían vender libros y que podían crear revistas Latindex. Y una vez que ya para Renacit ya no valía las revistas Latindex, quisieron entrar a Cielo. Hemos averiguado y por lo menos hay 15 empresas que tienen revistas Latindex peruanas. Varias de ellas han contratado con universidades públicas para hacerles consultorías de publicación. Están en los registros de OCE, con montos muy grandes. Cuando hemos averiguado con sus RUCs, algunas tienen más de 100 trabajadores, para que nos demos cuenta del volumen de lo que tienen. Y ellos te ofrecen el proyecto, el artículo o la tesis, el artículo, publicarte el artículo en su revista o en revistas conexas que tienen, ya sea pinchando revistas con editores comprados, ya sea porque son revistas que tienen un peer review laxo, y por ahí van pinchando revistas. Entonces, esto pasa en la región, esto pasa en Perú. Luego les voy a contar algunos detalles más. Se ha estimado que alrededor de 2% de las publicaciones que se han tenido en el área biomédica el año 2022 están vinculadas con fábricas de manuscrito, básicamente aquí detectándolas con el uso de IA, ¿no? O sea, básicamente producción de artículos por IA, pero no todos los que venden ellos son IA. Entonces, ¿se acuerdan? Hubo un reportaje hace 2 años que salió donde un periodista se infiltró en una red y logró comprar un artículo y salió lo de la granja, se generó una comisión en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso para poder investigar ello. ¿Qué sabemos hasta ahorita de todo esto de acá? Primero, que hay compra internacional de autoría de peruanos. Peruanos que compraban y compraban en Irak, Pakistán, tal, tal. Salieron en el reportaje uno de ellos, de los muchos que hay. Hay fábricas de manuscritos peruanas, empresas como las que les he contado, que están en Perú, que operan en Perú, que publican en revistas no peruanas, es lo que, por lo menos de lo que he mapeado, no veo que están tanto en peruanas, pero sí regionales, sobre todo revistas de Venezuela, Argentina, Cuba. Las más pinchadas están ahí. Hay venta de autorías Made in Perú, o sea, artículos que se cocinan en Perú, y reventa también. Lo que hemos encontrado es que compraban afuera y vendían adentro. O sea, digamos, el artículo en una red de venta en Pakistán estaba a $400 y acá lo vendían a $600. O sea, ganaban su comisión de venta. En la comisión del Congreso logró eh, poder acceder a las cuentas bancarias de estas personas y encontraron que en 3 años movieron 11 millones de soles. Tres grupos. Un grupo asentado en la Facultad de Educación de San Marcos. Este grupo movió 7 millones de soles. 60 investigadores Renacit les depositaron plata, para que vean un poco el tamaño de la red. Esta persona y este grupo fue tan bien protegido que varios congresistas fueron a pedir que el informe no sea público, de hecho ya no es público, el reportaje que se grabó de este caso fue vetado, no salió en medios y el informe está archivado, para darnos cuenta un poco de cómo funcionan estos de acá. La venta incluye tesis, artículos, libros y patentes. Hay más casos en revistas en español que las que son con Pakistán, Irán. Entonces, cuando el reportaje mostraron eso como lo más escandaloso, pero esa es la pequeña punta del iceberg. La mayor cantidad se mueve en revistas regionales. Y hay vínculos con revistas. De hecho, algunas revistas que han retirado han sido justamente por esta lógica de denuncias de estas fábricas o involucramiento. De hecho, el COPE, antes de que se llame completamente Paper Mill, la define como una sistemática manipulación del proceso de publicación. A todo este proceso donde hay empresas que se dedican a cometer fraude a través de plata o por plata. Y esto pasa también acá. Mucho más fuerte en el campo de sociales que en medicina. De hecho, este dato es alarmante. Cuando queremos ver las revistas extranjeras donde más publican los autores peruanos publican más en revistas que han sido retiradas de Scopus. ¿Por qué? Por prácticas predadoras. ¿Por qué? Vinculadas con fábricas de manuscritos. Una de ellas, Universidad de Sociedad,
Se sabía que había un mecanismo de pago, no claro, porque en teoría en Cuba no podrían percibir si no los metían a la cárcel, pero se habían infiltrado algunos editores en esta revista, ¿no? O usaban la revista porque tenían un mecanismo de revisión muy laxo. Al menos hasta donde hemos podido averiguar. La retiraron por prácticas predadoras, pero el principal publicador de esta revista. Risti, una revista de Portugal que tenía un mecanismo particular. La revista estaba en cielo, tenía 32 artículos al año, pero tenía más de 400 en Scopus. ¿Qué pasaba? Decía que sacaba un suplemento, tú mandabas a publicar tu artículo, te decían rechazado y por lo bajo te decían, si pagas $800 sales en el suplemento. Y pagaba la gente y ya. Perú, el principal publicador en esta revista. Revista de Filosofía de Venezuela, también retirada por prácticas predadoras, también vinculada a estos grupos. Era una revista de filosofía, pero publicada sobre cualquier tema, menos filosofía. También la retiraron. Boletín de Malariología y Salud Ambiental. Esta formalmente no ha sido retirada, sino ha sido suspendida. De hecho, cuando acusamos esta revista por este tipo de prácticas, me mandaron cartas notariales y al INS, la revista, a mi universidad, al CONCITEC, al Colegio Médico, tratando de denunciarme por cualquier lado, porque habíamos detectado sus malas prácticas. También, Perú, el principal publicador de esta revista. Y eso es 2022, y 23 y 24 pasa lo mismo. Cada vez que detectamos que una revista tiene muchos autores peruanos, ya tenemos una duda. Igual tengan cuidado cuando a su revista lleguen muchos artículos de un solo autor o, que es la típica, es cuando un autor, una persona no relacionada a los autores, envía un artículo a su revista o pregunta por el artículo de su revista. Entonces, ese es alguien que ha comprado un servicio porque no tendría por qué preguntar a alguien diferente a los autores. Otro tema importante, cuando les piden agregar o cambiar autores. Hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente típicamente en los anuncios de venta es, ya tenemos el artículo aceptado, podemos agregar autores, 500 o $600. Entonces tengan mucho cuidado con el agregar autores o cuando vean algo raro o cuando el correo del autor corresponsal no corresponde ni con la afiliación institucional ni con el nombre de quien debería ser el autor. Ponen el correo de otra persona no vinculada a los autores, que es quien gestiona el tema de la publicación. Esto, por ejemplo, de publicar en revistas que han sido retiradas de Scopus, Scopus y vos tienen un mecanismo donde cada mes van contando qué revistas sacan y por malas prácticas. Salió un nuevo índice de integridad científica en universidades y uno de sus indicadores es cuánto cada universidad publica en estas revistas retiradas. Cuando replicamos esa metodología para países latinoamericanos, el líder es Ecuador y segundo Perú. Ecuador, ¿por qué? De hecho, muchos de estos grupos han trabajado con ecuatorianos. Hay una red allí de aprendizaje y antes que los ecuatorianos estuvieron los colombianos y antes que colombianos estuvieron chilenos. ¿Qué característica hubo en este proceso? Los procesos donde en cada uno de sus países la investigación fue demandada, ya sea por procesos de licenciamiento, de rankings o demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando recién se empieza a promover la investigación, no todos los que investigan lo hacen por las razones correctas. Hay gente que lo hace por necesidad, ya sea económica o de subir o de mantenerse en el puesto. Entonces, ellos son los que buscan esta salida fácil. Y estas revistas aparecen. Perú es el segundo, y dentro de Perú hay universidades que tienen hasta el 100% de sus artículos en revistas retiradas. Y, por ejemplo, si bien Vallejo salía liderando en uno de los rankings, Vallejo no es más que el puesto 13. Hay un montón de universidades con puntajes mayores de uso de esto. Entonces ahí hay que tener cuidado también, porque es un porcentaje en función de todo lo que publicas. ¿Qué es una revista depredadora o predadora? Es una revista que engaña a los investigadores diciendo que soy una revista que tiene un proceso editorial serio, ¿no? O sea, no tengo, yo te cobro por publicar, literalmente, por publicar y por nada más. Porque no hay proceso de revisión, no hay proceso editorial de por medio. Eh, Explotan un modelo de producción. Y lo otro que hay que tener en cuenta en esta ruta es que cómo una revista de esta logra indexarse. Porque hay revistas que no se indexan y igual cobran por publicar y están y, digamos agarran a los más incautos de todo el mercado.
Estas particularmente empiezan bien. O sea, empiezan como una revista seria, 2, 3 años, al cuarto se indexan y en el cuarto año apenas se indexan, abren el mercado. No cobraban y ahora empiezan a cobrar, publicaban 20 artículos al año, ahora publican 1000, así de drástico. Y ya cuando se da cuenta Scopus de este problema, la retiran, pero ya recuperaron la inversión. Y así van creando, van cambiándose de nombre de editorial para que no la asocien con su nombre pasado. Eso lo hacen continuamente. Y lamentablemente también hay grupos editoriales en Latinoamérica. Esto es predadora y esta es la que nos debe preocupar, las secuestradoras. Porque a nosotros como las predadoras les preocupan a los autores y a las instituciones, pero las secuestradoras son las que nos deben preocupar porque son aquellas que hacen una revista igual a la nuestra y una vez indexados buscan cambiar la cosecha y apropiarse de la revista en la base de datos. Eso hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es importante? Siempre hacer vigilancia en Scopus y WOS, donde estemos indexados, para verificar que lo que cosechen es lo nuestro y no alguien que haya cambiado o haya creado una revista espeja. Eso hay que tener mucho cuidado. Para el caso de Anales, cuando detecté eso al toque, hice la denuncia directamente para que no pase esto. Entonces, esto es importante allí. Este, por ejemplo, fue el caso de Risti, es lo que les contaba, este volumen de artículos, pero tú veías en cielo solo 32 artículos. Y nosotros cada cierto tiempo yo voy con el equipo, detectamos alguno y comentamos, esta revista está en malas prácticas, tengan cuidado, alerta. No la acuso directamente para que no me demanden por difamación, pero digo una alerta, hay sospecha, ¿no? Y de hecho casi todas las que hemos advertido las han retirado a los meses. Este fue el caso de Risti. Este fue el caso de compra que hubo, por ejemplo, en España, una editorial pakistaní compró 10 revistas españolas de alto impacto, revistas top 10 y todo lo demás. Eh, y luego las destruyeron porque abrieron y todo. Y claro, el autor que publicó antes de que la destruyan no tiene la culpa, porque antes era buena, luego la compraron y la destruyeron a la revista. Pero es tan rentable hacer esto que no importa pagar. Por ejemplo, acá nos han mandado acta médica, nos ofrecían $60.000 por comprarnos la revista. De hecho, es barato eso. Y creo que acá todos los editores nos han enviado algún correo ofreciéndonos comprar la revista, o te ofrecen correos para que tú como editor dejes pasar artículos de que ellos te puedan mandar. O sea, esto existe y hay que tener alertas y usualmente a veces nos comunicamos, tenemos el chat de Cielo Perú, ahí bueno, los que somos miembros del comité técnico, donde ahí compartimos algunas de estas cosas, pero sí podría haber un chat o algo de revistas biomédicas donde podamos intercambiar información o cosas. Ya para cerrar e iniciar la discusión, las malas prácticas siempre han existido, lamentablemente, existen y seguirán existiendo, porque no todas las personas que están involucradas en investigación lo hacen por las razones correctas. Un estudio reciente en Holanda, digamos que entrevistaron a todos los Renacits, al menos 4% declaró que en los últimos 3 años, en algún artículo, habían cometido plagio o manipulación de datos o fabricación. Y 50% declaró que habían cometido alguna práctica cuestionable en investigación. Entonces, esto sucede. Y aquí viene lo básico. El rol de los editores es básico para enseñar, detectar y exponer malas prácticas. Somos el frente de defensa en ese contexto. Y lo que nos interesa como salud, ¿no? Las malas prácticas científicas son un problema de salud pública, porque estos merman la confianza en la ciencia y en la toma de decisiones adecuadas basadas en ciencia. Y esto lo estamos viendo ahora con un montón de fake news, contra vacunación y demás. Si la gente empieza a dudar en la información científica, entonces estamos abiertos a que se diga cualquier cosa y se haga cualquier cosa no basada en ciencia. Entonces, hasta aquí es lo que me tocaba comentar y aquí creo que ya pasamos a la parte de discusión de la ronda. Así es, bueno, antes que nada un aplauso, creo que ha sido una excelente introducción.
en este sexto encuentro de editores de revistas biomédicas del Perú y vamos a pasar, como bien dijo nuestro invitado Percy Maita, al tema de discusión. Hay temas importantes que se han abordado en esta ponencia. Les pido por favor de manera ordenada levantar la mano. Vamos a ir por los dos extremos, acercarnos para brindarles el micrófono a fin de que nuestro ponente pueda dar cuenta de la respuesta que ustedes están esperando, ¿ya? Entonces, entre temas de discusión tenemos revistas depredadoras y paper mills, autoría, contributorship y conflictos, retrataciones, correcciones y expresiones de preocupación, indexaciones y sostenibilidad. Adelante entonces, iniciamos la mesa de discusión. Sí, estos son los temas que han puesto en agenda el equipo para poder discutir en esta parte. Tenemos autoría, contribución y conflictos. Un poco, esos son los tópicos que han planteado. En retractaciones, que creo que acá vale la pena más bien hacer un documento. Disculpen, ay, a ver. Buenos días. Para recordarles, todo esto está en el programa que está adjunto en el material que les han entregado. En el folder está el programa, están los temas de discusión. Nos avisan para ceder las palabras y por favor, antes de empezar su comentario o opinión, nos dicen de qué revistas son, para conocernos un poco entre nosotros. ¿Alguna pregunta? Sí, por este lado. ¿Yo puedo preguntar? Gracias. Buenos días. La revista Kirú de la Universidad de San Martín de Porres tenía una consulta sobre lo que estuvo comentando acerca de las indexaciones, ¿no? Las indexaciones regionales como primeros pasos. Entonces, bueno, yo quería consultar, digamos, para lo que es indexación en cielo, que es una, ¿no? Una base importante. Si hay alguna forma de que una revista pueda hacer una consulta previa antes de presentarlo a la propuesta de indexación y digamos que de repente hay observaciones o es rechazada, ¿no? Entonces mi consulta era si había alguna forma o Concitec tiene algún área que pueda dar esta orientación para que la revista ya vaya corrigiendo lo que le falta antes de presentarla y tenga mejores posibilidades de indexar, ¿no? Esa era mi consulta. Sí, a ver, usualmente, y acá hay un tip más de indexación. Usualmente nuestra ruta para indexarnos siempre ha sido DOAG, bueno, Latindex, DOAG, Cielo, y de ahí pensar en Scopus y WOS. Esa ha sido un poco la ruta que todos hemos seguido. En el camino ha aparecido algo más interesante que es PubMed Central. Y un poco fue la experiencia que tuve con Revista Científica Ontológica de la Científica del Sur. Nosotros nos rechazaron como 4 veces de Cielo. Por X motivos. Nos rechazaban, nos rechazaban. Y el editor se cansó y dijo, ya no quiero saber nada. Nos fuimos a PubMed Central, ingresamos a PubMed Central y las citas crecieron exponencialmente y entramos a Scopus. Y el editor ya no quiere entrar al cielo. O sea, le quedó traumado con cielo, no quiere entrar al cielo, es demasiado trabajo, se va por PubMed Central. Entonces, PubMed Central hace 2 o 3 años empezó a aceptar revistas en español y en inglés. Entonces, si es una opción, también ver esa otra ruta, sobre todo los que somos de biomédicas, ver la ruta de PubMed Central también, no solamente como cielo. De hecho, es más rápido ir por PubMed Central en cuanto a requisitos que cielo. Cielo es un poco más rígida. Sin embargo, tampoco puedo dejar de decir que cielo tiene la ventaja de ser muy visible eh, en la primer motor de búsqueda que es Scholar Google, ¿no? O sea, si lo que vemos actualmente, cómo busca un autor, porque el autor no va a buscarte en tu revista porque no te conoce todavía. El autor lo que busca es en Scholar Google o en Scopus o en PubMed. Regularmente en salud, más rápidamente es PubMed o Scholar Google. No usan Scopus. Entonces, en Scholar Google tienes mayor capacidad de recuperación si estás en cielo que si no estás en cielo, a nivel regional. Eso es una ventaja de búsqueda. Eh,
Ahora, Concitec sí tiene ese servicio. Le escriben a Isabel Recabarren o a cielo@concitec.edu.org.p y ellos te pueden hacer una preevaluación. Sí, le pides que por favor te revisen cómo va la revista. No sé si se demoran mucho, pero en teoría sus funciones sí pueden hacer una preevaluación de la revista. Ahora, ¿cuáles son los puntos que usualmente nos pasan cuando llegan al Comité Cielo una revista? Uno, que es un problema, no están al día. Entonces, se postularon, pero se demoraron en evaluar y cuando los toca evaluarlos, ya se atrasaron. Entonces, si no están al día, hay un problema. Dos, los temas de conformación del comité editor. Si es una revista absolutamente... Esto sobre todo nos pasa a las facultades y universidades, porque los comités editoriales son solamente la universidad. Entonces, ahí tienes un problema de endogamia que te excluye. Y lo otro es la diversidad de autores, tanto fuera de la institución como fuera del país, que están en los criterios cielos. Son los puntos más complicados de revertir, porque todos los demás son formales. O sea, los demás tienen que ver ya con la cantidad de artículos originales o de revisión que tiene la revista, que cumpla con la categoría de salud en este caso, que esté bien puesto el CC BY de Creative Commons en la web, en los artículos, ahí es donde caen varios. Ese tipo de la parte formal lo puede hacer el equipo Cielo en que te diga, te está faltando esto dentro de tu declaración. Lo otro es que es un poco tedioso llenar todo el file que nos piden, por eso decía que postular a Cielo y a Scopus es más fácil que postular, no, a Scopus y a PubMed es más fácil que postular a Cielo, te piden mucho mayor volumen de requisitos en Cielo, pero te ordena mucho también. Entonces uno cuando hace su plan de indexación, por ejemplo con cada revista nueva que me toca armar en la universidad, empezamos el plan mirando todas las indexaciones y cumplir desde el comienzo todo, ¿no? Para tratar de acortar los 4 años o por lo menos pensar en 4 años como un tiempo de llegada para no desesperar a las autoridades que te digan, ya creaste la revista, ya se indexó, o sea, no, así no funciona. Entonces, por allí va el tema, ¿no? Y lo otro que es importante es el tema de citación. No tanto para Cielo, aunque también lo evaluamos, pero mucho más para Scopus. O sea, el principal factor para indexarse en Scopus, o por lo menos las veces que nos han rechazado con las revistas, han sido dos. Uno, diversidad internacional de los autores, si es una revista local o no. Y dos, citación. Han sido los dos puntos por los cuales nos han rechazado las revistas cuando han tenido rechazo y luego de haber 2 años de haber corregido y mejorado, nos han indexado después. Eso ha sido el mayor punto casi siempre, ¿no? Localía y citación. Buenos días, Percy. Gracias por la presentación. Juan Pablo Aparco de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. A mí me parecía una idea bastante interesante poder trabajar o hacer un pronunciamiento respecto a revistas depredadoras o pseudo revistas de riesgo, pero con la experiencia que nos has contado de la granja de autores, la pregunta que surge es en este ecosistema de publicación, ¿a quién le toca qué? Porque muchas veces también cuando manejamos casos particulares de autores tenemos que ir viendo si no tiene implicancias, ¿no? Como tú dices, no puedo acusar directamente porque no tengo respaldo. Entonces, en este ecosistema, ¿a quién le toca qué? A Concitec, al ministerio, etcétera, etcétera, todos los autores, ¿no? A ver, es muy buena pregunta y es donde hay más discusión. Por ejemplo, cuando se crean la lista de Bell y otras listas para poder poner cuáles editoriales o revistas tienen malas prácticas, han sucedido que es tan fuerte la presión de esas que han logrado incluso votar a las personas de sus instituciones, para darnos una idea del volumen del manejo económico que se presenta. Y el otro problema es que eh, no puedes, o sea, en muchas editoriales hay alguna revista que puede tener una mala práctica, pero no son todas. Entonces no puedes acusar a una editorial de forma completa. eh, De hecho, hay editoriales que se etiquetan bajo alerta de potenciales prácticas, estamos hablando de MDPI Frontiers, pero son las que menos revistas expulsadas tienen. Inclusive Science Direct, eh, Wiley, Springer tienen más revistas expulsadas de Scopus que el mismo MDPI. O sea, tiene sus mecanismos de respuesta bien correctos como para por lo menos evitar que las expulsen, ¿no? Por lo menos en Scopus, no tanto en WOS. Eh,
y muchas instituciones se cuidan de tener una lista negra, porque es complicado justamente porque tú al acusar, y me ha pasado mucho, bastante, tengo N cartas notariales, anuncios y todo lo demás, tienen equipos legales muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Concitec no va a sacar una lista negra, por lo mismo no pueden decir sí, esta sí, sí, no, porque tienes que tener evidencia para acusar a alguien de mala práctica, eso es lo complicado. Eh, ¿Qué hacemos las instituciones? Por ejemplo, en científica lo que hacemos es, cada vez que un autor pide apoyo de APC, cada vez que pide una posible bonificación o algo como entrega de su trabajo, les pedimos, cuando hay sospecha, evidencia de peer review o participación. Entonces, me reservo eso para poder validar que esto que me dice es correcto, ¿no? Pero también nos ha pasado algunas cosas, que inclusive en revistas de alto impacto hay algunos peer review que son bien laxos. Porque a veces el artículo está tan bien, y nos ha pasado, que tienes un peer review donde no te comentan demasiado. Puedes tener un buen texto, pero no te comentaron ningún cambio relevante. Entonces, es bien complicado también ponerse en ese escenario de qué funciona y qué no. Entonces, ahí es más una evaluación individual y ahí viene el reforzamiento en las instituciones de lo que son las oficinas de integridad científica o los equipos que puedan ver ello para dar soporte, particularmente en el tema de allí. Lo que sí nos compete a nivel de revistas es sobre todo poder detectar, poder tener qué cosa hago para poder detectar si algo que llega a mi revista puede ser producto de una paper mill, ¿no? Entonces, probablemente más tarde va a hablarse sobre IA, que es otro de los indicadores que podría haber. Pero lo fuerte en nuestro caso es las cartas de autoría, o sea, tener las firmas antes de ver el tema de correos, estar alertas a presiones inadecuadas. Esos son los mayores indicadores de que pueden estar vinculados a una paper mill. Y sí toca investigar quiénes son los autores, ¿no? Dar una mirada de quiénes son los autores ayuda a... Porque claro, por ejemplo, uno de los puntos que ahora hago cuando veo un artículo es ver si el autor tiene artículos retractados, ¿no? Si es un autor con artículos retractados y malas prácticas conocidas, es como que mejor no. Entonces, pero eso es parte de lo complejo de la hora, no es tan fácil detectarlos. Sí. Sí, bueno, antes que nada, Percy, agradecerte no solamente por la ponencia, sino porque te has comprado el pleito y realmente hemos visto cómo has sufrido toda la respuesta de los afectados por las malas prácticas y bueno, aún así sigues adelante con tu gesta y yo creo que eso es muy valiente de tu parte. Quería resaltarlo. Pero antes de pasar, de seguir hablando de esto de los papers mill y las malas prácticas, me parece que no, quería reforzar un concepto que no sé si ha quedado bien con respecto a la pregunta de la indización en cielo. Cielo Perú refleja un poco, bueno, y no sé si hay gente de Concitec, pero refleja un poco lo bueno y lo malo de nuestra comunidad científica a nivel de país. Y lo bueno es que, bueno, estamos ahí constantes, asistimos, tratamos de sacar adelante Cielo. Lo malo es que obviamente hay gente que de repente tiene diferentes puntos de vista. A veces, como tú dices, hay malas experiencias en indizaciones a revistas que de repente sí debieron ser indizadas, y hay criterios heterogéneos, etcétera. O sea, Cielo Perú no es una institución perfecta, pero me parece que todas las revistas biomédicas deberían apuntar a indizarse en Cielo Perú, porque es lo que es, digamos que la fuente de indización nacional. O sea, cuando alguien va a ver dónde están las revistas biomédicas del Perú, claro, puede ir a ver Scopus, pero en realidad debería ir a Cielo. Cielo también tiene una plataforma latinoamericana muy poderosa, de ahí también está asociada a Lilacs. O sea, hay un montón de beneficios que yo creo que el mensaje es, o sea, no es vamos de frente a PubMed, ¿no? Sino tratemos, exacto, de estar en Cielo. Podemos postular incluso de manera paralela a PubMed, pero Cielo es lo que refleja, digamos, el inventario que debería reflejar las revistas de mejor calidad en el país, ¿no? Y yo creo que todas nuestras revistas deberían tratar de indizarse a Cielo. Sí, sí me parece importante
hacer la consulta previa, porque si uno postula y le dicen no, de ahí tienen que pasar un año y medio, 2 años hasta que pueda volver a postular. Entonces, eso de la consulta previa sí es importante, pero yo creo que todos tendríamos que hacer el esfuerzo de estar en cielo y si no está, bueno, en 2 años volveremos a postular, pero sí es importante estar reflejados también en las instituciones nacionales. Solo para reforzar ese concepto. No, completamente de acuerdo. Decía lo de PubMed Central como otra experiencia, pero nuestros estudiantes y todos en el día a día, un punto de partida es Cielo Perú. Entonces, sí, eso es un poco lo importante. Hola, soy Gladys Castillo de la revista Horizonte Médico. Quería hacerte una pregunta. ¿Hay alguna revista peruana que cobre por publicar o por qué recomendarías no hacerlo? De lo que sé, creo que la revista Ciencia Agropecuaria de la UNT está cobrando por publicar un fee muy bajo, sobre todo para el tema de traducción. Es, creo, el único caso que conozco. Eh, en cobro por publicar hay dos miradas, digamos, la necesaria y la lucrativa. La necesaria es que todos sabemos que el proceso editorial tiene un costo, en el sentido de que el tiempo de los editores, y digamos, ya, bueno, en muchos casos ofrecen su tiempo y lo sufrimos y todo lo demás, pero hay gente que hay que pagarle para los temas de diagramación, de corrección de estilo, de gestión de los JS y todo lo demás. Hay instituciones que lo cubren y hay instituciones que no. O el presupuesto no cubre todo lo que necesitamos para poder crecer. Entonces, en esa lógica es que surge la idea del cobro por publicación, pero un cobro correcto, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es que hay revistas que te cobran hasta $10.000, o el promedio ya está por los 1.500, $2.000, que realmente no justifican ese cobro, lo que realmente invierten. Y el otro problema de muchas de estas revistas que cobran por publicar es que cobra el editorial, pero el revisor, el editor, no cobran. Entonces están lucrando con el trabajo de otros. Allí la discusión tiene que ver en si decido tener un mecanismo de pago de APC, sea transparente el proceso. A mí me pasó con una revista correcta que decidió cobrar por publicar, pero algunos de los que estábamos como editores dijimos, no tiene sentido que nos cobren por publicar cuando los editores no tenemos ningún beneficio y más bien me exigen ahora más documentos. Entonces, ¿cuál es la relación de que por qué sí debería apoyarlos como editor si ustedes están cobrando y no tienen una reciprocidad con los demás? Entonces, eso puede pasar con algunos en el mecanismo de gestión, ¿no? Pero ese es el cobro necesario. O sea, si es que presupuestalmente la institución no puede cubrir todos los costes o quiero agregar un servicio extra, por ejemplo, la idea de corrección, de traducción y corrección de estilo al inglés para poder tener mayor visibilidad y citación del mismo autor, entonces eso podría tener un cobro y demás. Lo que hay que ver es cuantificar cuánto, cómo y cómo lo puedo hacer, ¿no? Eh, y por la ruta completa del modelo de APC, donde cobran un montón, lo que va a pasar es que nadie va a tener para pagar eso y van a decirte entre pagar a una revista que está en Q4 a una que está en esto, me voy por la otra y no con esto. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Y habría que consultarle a los amigos de Scientia cómo están manejando eso. Alguna vez lo comentaron, pero no conozco el caso en detalle. Gracias. Sí, gracias, Percy, por las precisiones que has hecho de los problemas. Solo me quería comentar lo que dijo o lo que comentó Juan Pablo. Eh, hay un código de integridad científica que publicó Concitec, ¿no? Que se supone que todos debiéramos cumplirlo. Y creo una recomendación es que las instituciones adopten este código y lo incorporen a sus reglamentos y a la normatividad que tiene cada institución, ¿no? Porque en estos temas de desviaciones yo creo que mejor es la prevención. Y cuando la gente sepa, probablemente muchos no saben que existe este código, ¿no? Y creo un deber nuestro es difundir en nuestras instituciones la existencia de este código y poner un lenguaje bien simple para que lo entiendan y que hay sanciones, ¿no? Por faltas leves, moderadas o graves. Entonces la gente
Si sabe eso, es como el cinturón de seguridad, ¿no? Cuando empezaron las sanciones por esa falta, ahora todo el mundo lo usa. Y creo que es todo un proceso, ¿no? Que los humanos siempre tendemos a desviarnos y que eh, eso, ¿no? Y lo otro en relación al pago, creo que una virtud que veo, no sé cuál piensas, Percy, que tiene nuestra revista es que no cobramos, son abiertas. Y donde han habido problemas, justamente en revistas que estaban indexadas en Scopus, y que por el prestigio que tenían, cobraban y han ganado bien, ¿no? Y siguen ganando, algunos incluso. Entonces, la virtud, yo diría, de las revistas peruanas es que no cobran. Y porque del momento que entra al mercado, ya el problema es más susceptible de generar, ¿no? Sí, sin duda. Y el problema siempre es la otra parte de la moneda, que es la sostenibilidad financiera de las revistas, ¿no? Y lograr convencer a los decisores de que una revista cuesta. Y claro, el problema a veces cuando le comentamos a quienes ven el tema presupuestal, lo dirigen, es, ¿y la revista no va a publicar mucho de la universidad? No. ¿Y tengo que pagar más para que publiquen más? Sí. Y si no me suma a mí por alguna forma, entonces ¿por qué tendría que hacerlo? Entonces, esa parte es la que hay que lograr convencer a quien distribuye el dinero de saber que eh, cuál es la contribución, porque ese es un rol social de las universidades, institutos, con el tema de revistas, porque no es un boletín institucional donde publicas tus cosas. Tú estás, más bien tienes un rol de medio de comunicación, que generamos comunidad científica a nuestro alrededor, pero no es un boletín de difusión. Entonces, eso es lo que a veces le cuesta a aquel que decide el presupuesto, en decir por qué tengo que ponerle más punch económico a algo que no es para que suban los números de la institución. Eso también es importante. Ahora, además de eso, también si uno ve de la otra forma, cuando un parte del crecimiento de Perú en Scopus tiene que ver con el incremento de revistas peruanas. Y ciertas universidades tienen un porcentaje importante de su producción asociado a sus revistas. Pero es importante que estas revistas mantengan el porcentaje de endogenia siempre al límite, ¿no? Menor de 40 por allí, por ciento. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Percy? Felicitaciones por tu ponencia, fue muy enriquecedora. Quería consultarte, Disculpe, ¿nos puedes decir de qué revista sí, acompañas? soy de la Oficina de Publicaciones de Cayetano. Vemos Ok, varias revistas. gracias, Ok. gracias. Quería consultarle sobre el tema de contribución de autoría, sobre esta declaración que se hace. Actualmente en Cayetano usamos o nos basamos en el crédito. Pero a veces yo cuando estoy evaluando, bueno, cuando estoy revisando los artículos, yo soy corrector, pero también veo estos temas y veo que a veces no calzan esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los artículos de revisión y para los reportes de caso. Y creo que estos dos tipos o estos tipos de artículos o tipos de textos son como que muy relevantes la actuación de cada uno de sus autores, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas o qué nos podrías decir al respecto, por favor? Sí, nos ha pasado. Cuando nosotros estamos hablando hace como 10 años, creo, implementamos esto en la revista El INS, primero con códigos y luego ya de Credit, y nos dimos cuenta o que eran muy sinceros o que se olvidaban, pero siempre nos pasaba de que había muchos autores que formalmente en su declaración no cumplían los criterios de autoría. Entonces, ante todo, primero es transparencia, ¿no? A veces se nos pueden pasar, o sea, lo importante del crédito o de la declaración es que sea transparente en la publicación cuál fue la contribución y declarada por ellos. Lo que sí es un mea culpa como nosotros, como editores, es cuando no prestamos atención a si en su declaración realmente cumple los criterios de autoría. Entonces, lo que debería haber es más bien antes una observación a los autores de, eh, según esto, hay autores que en teoría no cumplirían criterios de autoría. El problema es que a veces nos damos cuenta después. Ahí no tengo una solución. Lo que hay que ver, y nos ha pasado, o sea, lo que hay que ver es antes, o sea, y es un mea culpa por nuestro trabajo editorial de si le pedimos una declaración de autoría donde digan qué contribuyó cada uno y no estamos revisando qué dicen y estamos publicando explícitamente a varios autores honorarios, es parte de nuestra responsabilidad.
porque como revista le hemos pedido, la información está disponible, hemos podido hacer una consulta para o que corrijan la declaración o que corrijan la lista de autores. Sería una parte más bien inicial del proceso de llegada del artículo. Y sí es importante porque al ser transparente, cosa que es bueno, y al ser visible, cuando han hecho estudios de evaluar autoría potencialmente honoraria, se ha detectado eso, ¿no? Que hay varios autores que en su propia declaración de crédito o en su propia declaración no cumplen los criterios de autoría. Solamente para hacer un último comentario en relación a lo que menciona Percy, es que es cierto, a veces también la mayoría de revistas y los editores, como decíamos también, la mayoría son honorarios, trabajan por su institución o es adicional a su carga de trabajo, son pocos y la carga es bastante. Entonces, si ya estás con todo el trabajo, ponerte a ver que si son autores o si cumplen realmente los criterios de autoría, volverte a comunicar, entonces no es justificación, por supuesto, pero es la realidad, creo, de la mayoría de revistas, ¿no? Y de los mismos, a veces uno mismo dice, realmente los autores no saben los criterios de autoría porque dicen, no, solamente participó en no sé, solo en la parte estadística o en cierta, no sé, en la recolectar los datos. Entonces uno dice, realmente no saben qué son criterios de autoría, pero el ponernos a ver caso por caso, o sea, como les digo, ya la carga es bastante, yo creo que lo ideal es lo que dice Percy, es verlo antes, hacerlo y decirles, oigan, pero a veces también escapa de nuestras manos con toda la carga que tenemos, que hacemos y que a veces en algún momento en algunas revistas han dicho, bueno, dejemos como está y que sea el escrutinio público el que al final les diga, o sea, que están como honorarios o no, pero sí deberíamos acoplarlo en un mejor escenario, en alguien que en algún momento en los comités debería estar, yo creo que sí, indudablemente, ¿no? Para que no hayan estas autoridades fantasmas. Ahora, ¿es posible que con el uso de IA podamos cosas manuales como esta tener algún tipo de ayuda? Eso ya nos contarán después o lo iremos aprendiendo después todavía. Sí. ¿De qué revista? Menciona de qué revista. Gracias, buenos días. De la revista pediátrica especializada del Instituto Nacional de Salud del Niño. Tenía una pregunta justo lo que se mencionaba del tema, si es que en la parte inicial, digamos, solicitar, por ejemplo, los documentos de aprobación de los comités de ética para lo que son reportes de caso o los que son artículos, podría quizás ser una forma de ver, ¿no? Los que cumplen la autoría. Pero claro, uno de los problemas justo cuando ya está en las partes más avanzadas, cuando ya se va a publicar, pero cuando se verifica estos documentos, no sé si el editor o la revista puede, digamos, determinar quiénes sí han cumplido con la autoría y eso ser publicado, o es algo que es un poco polémico también esa parte. Sí, ahí hay un problema importante porque a veces lo pensamos muy de nuestra institución, ¿no? Porque conocemos los procesos de la institución y podemos saber si algo pasó así porque conoces el flujo de cómo funciona la institución. Pero tú eres editor de artículos de cualquier lugar del mundo y a lo que le pides a tu autor no se lo pides al que te vino de Argentina, de Chile, de Pakistán, de Estados Unidos. Entonces, tu mecanismo debe ser similar para todos. Eh, lo que regularmente uno dice que declare, que ponga los códigos que son verificables y cuando tienes duda, ahí viene tu consulta de más información. Donde pueden haber problemas y que lo vemos también todos es que a veces la aprobación inicial de un comité de ética tiene una cantidad de autores y no siempre son los mismos que van a estar en la autoría porque de un proyecto puede haber más de un artículo. De un proyecto inicial pueden agregarse nuevos miembros al equipo de investigación y hay discordancia. Lo que tiene que haber es capacidad de explicación. Entonces la pregunta es si al comienzo vale la pena meterme en ese problema. O sea, nosotros, para empezar, tenemos un mecanismo donde hay un mecanismo de confianza recíproca. Nosotros confiamos en los autores y los editores y los autores confían en nosotros en que tenemos un proceso correcto. Evidentemente, como sabemos que hay cosas malas, tenemos que tener nuestros puntos donde les pedimos y cada vez tenemos una declaración de conflicto de interés, declaración de autoría, declaración de no uso de IA, incluir los documentos donde se ha aprobado, no el documento, sino los códigos, y eso nos ayuda a tener certeza de que el trabajo se hizo y que tuvo cierto proceso. Ya cuando hay dudas, uno puede indagar y pedir más, pero no podemos hacer en el día a día ese proceso con cada artículo, ¿no? Porque eso sería mucho más tedioso en poder lograr publicaciones
que en el contexto lo que nos pasa día a día es, estoy cerrando el trimestre y todavía no sale la revista, ¿dónde consigo un artículo? El revisor no me ha contestado, tengo que correr, o sea, eso es la otra parte del proceso, ¿no? Estamos tratando de ser los más puntillosos y tener la calidad y luego nos hemos dado cuenta, hemos rechazado casi todo y no tenemos artículos para el siguiente número, ¿ahora qué hago? ¿No? Eso es parte de nuestra dualidad en el proceso, ¿no? Bueno, mi nombre es Alonso Soto, soy editor de la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Bueno, yo quería comentar, sobre todo a nivel de lo que es gestión de la revista. Nosotros muchas veces, muchas revistas también todos empezamos con mucho entusiasmo y uno dice, quiero ingresar ya. Y cuando uno dice, quiero ingresar ya, entonces empieza el riesgo de la tercerización. Hay muchas empresas dedicadas a hacer una serie de cosas que van desde gestionar los DOIs, por ejemplo, hasta gestionar, por ejemplo, el sistema del OJS, que es un sistema gratuito, pero tiene sus complejidades. Y ahí es muy importante, creo yo, el mensaje de que las revistas tienen que tener personas dedicadas a esto. O sea, en la revista tiene que haber gestores del OJS, gestores de lo doy, porque pasa que cuando uno entrega la gestión a esto, y a veces, claro, las personas están gestiones, como las gestiones van y vienen, gestiones que apoyan mucho y gestiones que lo cortan. Y entonces, si uno ya no dispone del presupuesto, por ejemplo, Crossref que da los doy, solamente le da a dos personas el derecho de comunicarse con ellos. Si, entonces, a veces, si uno deja de contratar a la empresa, entonces se queda sin poder, porque uno no puede decir, mira, esta empresa la teníamos, ahora yo ya puedo manejar mis DOI. Crossref, la que pone los DOI, dice, no, las comunicaciones son sola y exclusivamente con estas personas, ¿no? Entonces, se pueden entrampar las revistas y lo mismo con el sistema del OJS, porque el OJS hay que actualizarlo y si la empresa tercera no quiere actualizar o quiere aumentar su vínculo contractual considerando que que la revista ya está mejor, entonces pueden, entre comillas, chantajear estas empresas porque finalmente las credenciales para el manejo, para la gestión de la revista, las tienen tercerizadas. Entonces, una cosa muy importante es desde el inicio y desde todas las intenciones es tener un equipo de gestión de la revista que tenga lo que es este manejo de DOIs, manejo de los sistemas OJS u otros, ¿no? No tercerizar todo por rapidez y emoción, porque al final eso nos puede jugar en contra, ¿no? Gracias. Sí, ahí el problema de la tercerización o no va a depender del volumen de gente y presupuesto para armar el equipo editorial. O sea, si somos universidades que tenemos más de una revista, tendríamos la posibilidad de tener un hub de equipo de soporte a los demás. El problema es cuando tenemos una revista o dos revistas, entonces vale la pena tener personas o vale la pena tener servicios. Ese es un tema, ¿no? De hecho, alguna vez le hemos conversado con Pedro en el Colegio Médico la posibilidad de tener una especie de hub editorial, por lo menos para las revistas de sociedades, ¿no? Porque claro, cada universidad es su macro y puede mantenerse y tal, pero en sociedades nos pasa esto, de que cambian las gestiones, no hay referentes, y sí podría haber una especie de hub en el colegio. Todavía estamos viendo eso para ver si se decide que pueda existir un equipo que dé soporte a las revistas de sociedades, porque eso sí es el rol del colegio médico. A las de universidades no, eso nos toca a cada institución ver cómo trabajamos allí. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Hugo Cedrón, soy el editor de la revista de Gastroenterología del Perú y quería hacerte dos consultas. Primero, quería que me ayudes un poco con el tema de lo que es exactamente la endogamia editorial, ¿no? O sea, dónde se considera, qué parte del comité es y cómo uno debe mejorarlo. Y lo segundo es, yo veo a veces que las revistas más jóvenes tienen más facilidades de entrar a un Q3, pero cuando una revista tiene demasiado tiempo de indexación, como la revista Gastroenterología del Perú, en verdad, creo que hemos estado en Q3 un par de años y luego hemos estado en Q4 y ahí nos mantenemos. Ha habido varios cambios en los últimos años, pero no veo que varíe mucho el impacto, a pesar del orden, los números y demás. Entonces, ¿qué recomiendas para poder mejorar el impacto? A ver, uno, que las revistas jóvenes avancen relativamente rápido, eso ha sido más o menos circunstancial porque han entrado recién en el periodo de alta situación de COVID, entonces y han tenido pocos artículos previamente, entonces ahí hay un medio ajuste, ¿no?
pero luego cuando empiezan a publicar regularmente, si es que no tienen un proceso similar de crecimiento, pueden caer, ¿no? Lo otro que pasa es que depende en qué categoría estás indexado. Por ejemplo, Acta Médica Peruana con menor site score tenía un mejor percentil que la revista del INS. ¿Por qué? Porque en medicina general, digamos que es menos competitivo que salud pública. Y eso mismo pasa con todas las revistas de especialidades. Las revistas de especialidades puede ser un site score o un impacto bueno, pero para tu categoría eso es muy bajo. Entonces, por ejemplo, lo pasa con muchas revistas de infectología, que podrían ser en medicina general Q2, pero en infecto Q4. Entonces, eso es también otro detalle a considerar, ¿no? Las categorías especializadas tienen, eh, requieren mayor impacto para estar en un cuartil más alto. Las categorías muy genéricas, donde están casi todo, con menor cuartil estás en una mejor posición. Eso sí pasa. Eh, en Gastro lo que le falta es que Gastro se indexa Scopus a través de PubMed. Y eso es, hace tiempo es simplemente pedir la actualización para que ya te indexen directamente y suban tus contenidos desde la web o desde el cielo, que eso es lo que hay que ver, ¿no? Eso es lo único que faltaría a Gastro, porque te recopilan desde PubMed. Entonces no te recopilan todas las citas, tu visibilidad es menor, tienes que hacer doble clic para poder llegar. Entonces eso retrasa la posibilidad de mejor impacto. Y sobre endogamia, acá hay un punto importante, ¿no? Para todos los que son instituciones, digamos, sean institutos públicos de investigación o universidades, la endogamia sí es fácil de ver, ¿no? Filiación universidad, filiación instituto. Pero para lo que son sociedades o colegio médico o similares, no es tan fácil porque, claro, nadie pone como afiliación sociedad de gastroenterología. Pones tu universidad, tu hospital. Entonces, en esa endogamia no funciona, pero la del comité editorial sí importa. Es decir, cuánto podemos publicar como miembros del comité editorial en nuestras propias revistas. Entonces, es obvio que en las editoriales tenemos que estar, vamos a estar. Entonces, usualmente no contamos ahí. Sobre los o demás artículos, lo que se espera es que sea menor al 10 al 15%. Entonces, lo que uno tiene que conversar con el comité editorial es que si ya alguien mandó a publicar un artículo, tengamos nuestros números y piña hasta el próximo año porque estás sino cargando tu producción de tu equipo en la revista, ¿no? Pero lo otro que no nos pasa, y eso es lo que no entienden algunos que critican esto, es que nos pasa de que no sale el número y nos piden artículos al mismo equipo de manda algo, no tenemos cómo salir. Entonces, esa es la otra cosa que falta. Y tenemos el proceso regular, todo sin participar, pero también es una forma de cómo logramos que la revista salga, ¿no? Entonces, esa es la otra mirada que no se ve. Buenos días, ¿qué tal? Saluda Rosalinda Grados del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, de la revista Investigación e Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica. Primero, un comentario acerca de, como mencionaba el doctor, sobre algunos servicios de terceros que se requieren. Por ejemplo, también considerar que en el tema de instituciones públicas es muy difícil adquirir algunas cosas directamente. Es por eso que se utiliza un tercero. En el caso de los DOI, podemos nosotros pagar directamente a CrossRef, perdón, para generar los DOIs, pero a veces es tan complicado el proceso logístico que no está estandarizado para instituciones públicas que se necesita un tercero para este servicio. Y ahora sí viene mi pregunta. Es sobre un tema un tanto polémico, un comentario polémico sobre si los revisores por pares se les debe pagar una remuneración, algún incentivo o bueno, alguna especie de agradecimiento tanto por el tiempo y por la expertise que tienen. Muchas gracias. Ahí hay un problema porque no tenemos ni financiamiento a veces para pagar el Crossref, entonces ni al editor le es complicado pagarle al revisor. Pero sí tienen que haber mecanismos de reconocimiento, ¿no? El típico es en el último número del año poner la lista de revisores, emitir certificados. Algo que estamos trabajando a nivel del colegio médico es que las constancias de revisión sirvan para la recertificación médica. Estamos en ese proceso de que puedan ser eh, incluidas, ¿no? En una categoría de volumen. Eh, pero es problemático de cómo ver. Más ahí podríamos ver más bien un mecanismo más común que solo individual, porque de hecho nos faltaría trabajar en capacitación de revisores, tener un pool, intercambio de revisores, porque casi todos usamos a los mismos. Y están ya, se demoran, están hartos, no nos responden, no conseguimos nuevos.
Me pasa, por ejemplo, en ACTA que nos llegan un montón de artículos de oftalmo y cuando buscamos a los oftalmólogos no quieren responder y luego se quejan, ¿no? Le digo, oye, pero me mandas artículo, pero ni nadie de tu sociedad me quiere responder en una revisión, entonces, ¿cómo hacemos? Y eso pasa bastante con... Entonces, hay que hacer un trabajo también de capacitar a la gente para ello.